Mi nombre es Eliseo Cuadrado, soy el director de la Fundación. Gracias a la decana, a todo el equipo de la Facultad por invitarnos a hacer estas jornadas que ya vamos a convertir en anuales en la Facultad de Talavera. Voy a pasar rápidamente a presentaros esta mesa, que tiene en primer lugar a Miguel Ángel, que va a hablar a mi derecha. Ingresó en la policía en 1995, no voy a hacer un largo resumen de su currículum. Ha trabajado en distintas actividades relacionadas con la investigación de redes de trata y seres humanos y desde el año 22 ejerce en el puesto de enlace de la UCLIP Central con la Fiscalía de Extranjería y Trata. Y en julio del 22 también fue nombrado interlocutor social nacional para la trata de seres humanos. Él va a compartir su intervención con Elida. Ambos, gracias por venir. Ingresó en la policía en el 99, pasó por distintas unidades en el ámbito nacional, permaneció en el 22 hasta el 22 siendo la máxima responsable del tratamiento de las víctimas liberadas en distintos ámbitos de investigación, tomas de declaración, etcétera, que os contará con mayor detalle, y actualmente desarrolla funciones adjunta de enlace de CRIF con la Fiscalía de Extranjería y Trata y de interlocutor social nacional para la trata de seres humanos. Y por último tenemos aquí a Lourdes Nieto, que es técnica en cuidados auxiliares de enfermería en curso grado de Sociología. Es una persona muy comprometida, ya lo veréis, en términos de movilización social, en distintas actividades de solidaridad y desarrollo, y está en su calidad de presidenta de Médicos del Mundo, entiendo, desde el año 19. Ha trabajado también como voluntaria en distintos países latinoamericanos, en Bolivia, por ejemplo, y también en Grecia en tema de refugiados. Me imagino que os hablará de esto. Así que con 20 minutos os dividís la intervención y después tendremos una sesión de preguntas. Así que, Miguel Ángel, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias por invitarnos a la Policía Nacional, porque, bueno, también es bueno para nosotros y para la sociedad que se conozca el trabajo que hacemos en la sombra. Me ha dicho Daniela, creo que era, ¿no? Ha dicho que no hacemos nada, pero te prometo que se hace. Lo que pasa que sí es cierto, como podréis comprender, que nosotros nos limitamos a lo que hay legislado, y entonces lo primero que tenemos que es ser capaces de demostrar, aportar al juez ciertos indicios objetivos, ¿no?, de criminalidad, para poder practicar otras diligencias o detenciones. Que hay muchas veces que sabemos que alguien ha hecho algo, sí, muchas veces. En el 90% de las veces lo sabemos, pero una cosa es saberlo y otra es demostrarlo. Vale, entonces, y más hoy día, como vosotros sois conocedores y como habéis estado hablando antes con Mabel, las redes sociales nos limitan mucho, porque, bueno, yo no soy ningún experto, pero los servidores están puestos en otros países, donde no tenemos acceso, donde, bueno, entonces es muy complicado. Bueno, aclarado lo de que sí hacemos, primero voy a decir quiénes somos, luego voy a tratar de exponeros un poquito lo que para nosotros es la trata, la prostitución, la inmigración ilegal y cómo luchamos contra ello. Y luego va a ser muy breve, luego le paso la palabra a Nelly, que creo que va a ser más interesante que lo que diga yo, porque los dos hemos estado durante 10 años trabajando en un grupo de investigación de redes, de trata y explotación en la prostitución, donde hemos podido desarticular muchas, liberar a muchas mujeres que estaban atrapadas dentro de esas redes, y Nelly ha sido la que se ha encargado de tratar con estas mujeres, asistirlas en un primer momento, derivarlas, a atenderlas, entrevistarlas y todo, ¿vale? Entonces, seguro que es más interesante. Pero bueno, dentro de la policía, para hacernos ver un poco, visualizarnos cómo estamos divididos, pues tenemos varias competencias, como es normal, ¿no? Información es terrorismo, policía judicial es todo lo relacionado con delitos comunes, drogas, armas, demás. Seguridad ciudadana es todos los que veis uniformados en la calle, con los radiopatrullas. Y policía científica son, bueno, pues los del CSI de la tele, ¿no? Los que sacan los de criminalística. Dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que es donde estamos nosotros, que somos la especialidad de todo lo relacionado con extranjería,
y fronteras. Tenemos la UCRID. La UCRID, que antes han mencionado Mabel, la UCRID es una unidad central a nivel nacional que lucha contra las redes de inmigración ilegal y las falsedades documentales. Dentro de esas redes de inmigración ilegal incluimos la investigación de las actividades tanto nacionales como transnacionales de trata de seres humanos, tráfico de personas, incluso falsedades documentales, ¿no? Todo lo relacionado a las falsedades, todo lo relacionado a esos delitos, ¿no? Al mismo tiempo estamos repartidos en toda España, a nivel territorial por jefaturas, que llamamos jefaturas por comunidades autónomas, para que nos entendáis. Y luego en cada una de las provincias, dependientes de esa jefatura de la comunidad autónoma, hay una comisaría provincial y luego en las localidades ya de una importancia delictiva, ya pues se ha establecido una comisaría local. Aquí en Talavera de la Reina tenemos una comisaría local, ¿vale? Dentro de cada una de estas unidades territoriales también hay una mini UCRID, por decirlo de alguna forma, que desde el punto de vista territorial hace esas investigaciones de las que os he hablado antes con esa competencia, ¿no? Aquí os he puesto una presentación de lo que es, como me han nombrado, el interlocutor social. En el año 2016, el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio Interior dicta una instrucción a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Una instrucción es una orden, ¿no? Y es la creación de un enlace para que mantengamos las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, organizaciones asistenciales y todo este entramado social de asistencia a víctimas, relaciones con la policía. O sea, las organizaciones a través mío se relacionan con la unidad central y la policía a través mío se relaciona con estas organizaciones a nivel central, que luego en cada provincia tenemos un interlocutor provincial, ¿vale? Esto ha sido un avance porque nosotros en la lucha contra la trata, contra la prostitución coactiva y todo esto, necesitamos a las organizaciones, necesitamos de su asistencia, ellas nos facilitan mucha información de donde poder nosotros agarrarnos muchas veces para poder ir a los juzgados. Nosotros cuando liberamos en nuestras operaciones a mujeres que están en estas organizaciones, contamos con estas organizaciones para que las atiendan, las asistan y bueno, se encarguen de ellas en general, ¿no? Todo el mundo tiene claro la definición de trata de seres humanos, porque el protocolo de Palermo, como nos ha dicho antes, pues la captación tiene una serie de elementos: la captación, el traslado, el transporte, la acogida, la recepción de una persona utilizando violencia, amenaza, engaño, rapto, abuso de poder, con una finalidad, que no tiene por qué cumplirse esa finalidad. Eso tiene que quedar claro. O sea, la finalidad puede ser la prostitución, puede ser trabajos forzados, puede ser la mendicidad, pero no tiene por qué cumplirse. Solo el hecho de que hayan engañado a esa persona y la hayan sacado de su ambiente para esa finalidad ya es delictivo. Si a mayores, si además ya se comete esa finalidad, esa explotación en la prostitución o esa explotación laboral, ¿no? Entonces ya hay se finaliza y además hay un concurso de delitos que también se le condena por ese delito, ¿vale? Como os digo, elementos fundamentales: una acción, unos medios empleados y una finalidad, ¿no? Es importante no confundir el tráfico ilegal de personas con la trata de seres humanos, aunque las redes trabajan de forma común. Las redes de trata de seres humanos utilizan las redes de tráfico de personas para atraer a sus víctimas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia penalmente hablando? ¿Vale? La diferencia es que en el tráfico ilegal de personas se entiende que hay un consentimiento de la víctima. La víctima es la que acude a esas redes para llegar a otro país, para cruzar una frontera, para demás, ¿no? No es lo mismo en la trata. En la trata esa víctima es engañada, como veréis ahora.
Bueno, el objetivo es el cruce ilegal de la frontera, la transnacionalidad. El delito de tráfico ilegal de personas tiene que haber un cruce de fronteras, tiene que haber un cruce entre dos países. Y el bien jurídico protegido que decimos en los penalistas es las normas de inmigración, el que está perjudicado es el Estado en este momento, ¿no? La trata de seres humanos, pues el consentimiento de la víctima no existe o está viciado, ¿no? Como decía antes, hay unas amenazas, una fuerza, un engaño, el engaño, el abuso de poder o la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esa persona, esa víctima, para someterse a esa red, ¿no? El objetivo es la finalidad, lo que os he comentado antes, la transnacionalidad. No tiene por qué haber un cambio de países, ni siquiera de provincia. O sea, se puede estar cometiendo un delito de trata de seres humanos sobre una persona por el hecho de llevarlo de Talavera engañado a Toledo, ¿vale? Entonces, el bien jurídico protegido es lo más importante. Son los derechos humanos y la libertad de las personas, ¿vale? En común, lo que os comentaba, tanto el tráfico ilegal como la trata de seres humanos se producen a través de las mismas redes, ¿no? Se producen más delitos con esos, que nosotros siempre tratamos de probarlos cuando hacemos nuestras investigaciones, nuestras operaciones, ¿no? Bueno, pues si hay trata, si ha habido favorecimiento, si esa, o sea, y tráfico ilegal de personas, ¿no? Si ese tráfico de personas o ese traslado además ha supuesto un riesgo, como es el caso de cuando cruzan en las pateras o dentro del interior de un vehículo. Dentro del interior del vehículo me refiero al salpicadero, como hemos tenido un caso ahora con Daranelli, o en los bajos de un camión o dentro de un contenedor de frío. Bueno, pues hay riesgo para la persona, ¿no? Normalmente, en el 99% de los casos, esto es dentro de una organización criminal. Es otro delito que se le aplica, ¿no? Si luego, además, se comete la finalidad, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Aborto, detención ilegal, secuestro, falsedades documentales. ¿Cuáles son las nuevas tipologías delictivas que se nos vienen dando con esto de la trata? Que hay veces que nosotros hemos hecho alguna operación, hay, por ejemplo, en polígonos industriales, en Madrid hay un polígono industrial tristemente conocido por el hecho de la prostitución callejera, que es el polígono industrial de Marconi, de Villaverde, donde hay una red, o ha existido siempre redes, especialmente de Rumanía, que le cobran a las mujeres que quieren ejercer allí la prostitución. A lo mejor esas mujeres son explotadas o captadas o tratadas por otra red diferente que las manda a prostituirse a la calle, pero por llegar a y prostituirse en aquella rotonda o en aquella esquina de edificios, llega a esa red y le exige que le pague semanalmente una cantidad de dinero y si no, les corta el cuello o las amenaza como pueden, ¿no? Como quieren. Y bueno, lo que os he explicado, otras nuevas tipologías delictivas, pues es la grabación y distribución de pornografía, pues también. Todo eso es lo que tenemos cuando hacemos las investigaciones, tratar de aportar todos los indicios al juez de instrucción para poder proceder a la detención, desarticulación, intervención de los bienes de estas redes, ¿no? Y, por supuesto, el primer objetivo, liberación de las víctimas, ¿no? Bueno, por aquí voy a pasar un poco por encima porque esto ya es más técnico. Red de trata de seres humanos, como el modus operandi de las organizaciones. Quizás esta imagen está centrada en las redes africanas, ¿no? La captación, ya se utiliza la magia negra, el vudú. A nosotros los occidentales nos resulta extraño, ¿no? que alguien pueda ser presionado mediante el vudú. Nos ha pasado veces de que en el juzgado de instrucción no decía, pero si la mujer no tenía a nadie que la controlara, podía haberse ido. Digo, sí tenía miedo del ritual de vudú al que ha sido sometida antes de salir de Nigeria y al que ha sido sometida mediante recordatorio una vez que ha llegado aquí.
porque creen en una vida paralela donde si desobedecen a su madame, le va a caer todos los males, su hermano va a fallecer, su padre va a tener un accidente o no van a tener la cosecha que esperaban. Eso es el vudú. Nosotros no creemos en esas cosas actualmente. Me consta que antiguamente sí, ¿no? Bueno, pues siempre hay una financiación, se utilizan documentos falsos, pasador, transportista, las personas normalmente cuando vienen de otro país, hay un miembro de la red que puede ser que trabaje para esa sola red o puede ser que trabaje para distintas redes, que se encarga de hacer el traslado, el transporte. En Estados Unidos, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, lo llaman coyotes, ¿vale? Pues es lo mismo, ¿no? Y luego ya en el país de destino, llegada y normalmente aquí es donde las mujeres cuando llegan se enfrentan a la realidad. La realidad no es van a trabajar en una peluquería o en una panadería o cuidando niños. La realidad es que las meten en un piso y, bueno, lo que habéis estado viendo, ¿no? Bueno, paso a la captación porque esto lo va a explicar Nelly, que utilizan para captar a las mujeres, ¿no? Lo que ha explicado también Mabel, la actualidad. Nosotros yo empecé en esto de la trata de seres humanos en el 2012, porque antes me dedicaba a la investigación de otros delitos, y mi primer caso fue de rumanos. Fue de rumanos donde un lover boy había conseguido enamorar a una chica de 17 años, rumano, lo había traído y le había dicho que iban a casa de un primo, se metieron a dormir en casa del primo porque la iba a poner a trabajar en una peluquería y cuando se despertó la chica por la mañana, el noviete había desaparecido. Y allí estaba no sé cómo llamarle, a este elemento que la cogió y después de pegarle una paliza y demás, la mandó a prostituirse a la calle La Montera de Madrid junto con otras chicas que ya las estaba explotando, ¿no? Esta chica se negó, se escapó y tuvo la mala suerte de que se juntó con otra chica rumana y, bueno, al final la encontraron y la cogió el elemento este y la metió en una casa y la pegó una paliza terrible. Y nosotros, que estábamos investigando en esa ocasión una red de rumanos con intervenciones de sus teléfonos y demás, a través de esos teléfonos supimos lo que estaba pasando, porque de esta chica no sabíamos nada, no sabíamos que existía, no sabíamos ni siquiera de ese proseneta, de ese cabrón, no sabíamos nada, ¿no? Entonces, a través de los teléfonos nos enteramos y, bueno, tuvimos que montar un dispositivo y la conseguimos liberar. Este tema fue conocido porque era uno que les grababa el código de barras en la muñeca, le grabó el código de barras y la deuda que tenía, ¿no? Le tatuó, no le grabó, le tatuó con una máquina. Y la había pegado una paliza brutal a la niña, era una chica de 17 años. Y bueno, fue mi primera víctima real de trata de seres humanos, explotación, mi primera. Esa situación te hace cambiar la perspectiva, porque sí, los policías vivimos muchas situaciones estresantes, pero cuando tienes a una chica, yo tengo una hija de 17 años ahora, la mayor, cuando tienes a una chica que ves por lo que ha pasado, lo que se te cambia la visión de lo que es la persecución de este delito. Entonces yo creo que desde ese momento, bueno, Nelly ya estaba en el grupo, hemos vivido muchísimas víctimas, muchísimas operaciones, pero ese caso, la verdad que a mí me tiene marcado. Perdona, que me he ido. Lo que os quería comentar, la actualidad a través de las redes sociales, ¿no? La tecnología, ¿no? Que es lo que, bueno, ahora mismo es nuestro mayor problema. En la Comisaría General tenemos un grupo súper potente ahora, grupo de investigación de cibertrata y está en esa línea, ¿no? Transporte, bueno, la explotación, la deuda,
voy a correr un poco porque ya no tenemos prisa y quiero dejaros a Nelly, ¿vale? La investigación policial, nosotros, víctima, nuestro primer objetivo, liberar a la víctima, sus derechos, ¿vale? Testigo protegido, quiero que os lo explique bien, lo que se ha dicho, lo que es un testigo protegido. Aquí, la gente cuando dice un testigo protegido, nos vamos a las películas de Estados Unidos, le ponemos una nueva identidad, le ponemos un piso en la otra punta del país, pues no tenemos medios para eso, ni la justicia, ni nadie. Como mucho lo único que hacemos es ocultar su identidad en los escritos policiales y judiciales y tratar de ocultar su imagen durante las declaraciones. Dime. Yo tengo una pregunta. En ese testigo protegido, cuando testifica, para que no sea descubierto, en el caso de que por lo que sea descubierto, ¿no tiene una persona en plan que le proteja con un guardaespaldas sí. o lo que sea, para que le acompañe? Porque entiendo que por la otra persona tiene que estar súper vigilado. Sí, nosotros le damos protección y además en Madrid, por ejemplo, hay una unidad específica de testigos protegidos con psicólogos. ¿Cómo se llama? Esto se llama. Sí, no, pero es una unidad adscrita, es de Policía Nacional. Es una unidad adscrita a la Fiscalía de Protección de Testigos. Cuando va a los juicios, se evita que tenga cualquier contacto directo con los investigados o con los detenidos. Pero en nuestra legislación, el derecho de defensa, porque, hombre, los investigados también tienen sus derechos, ¿no? Lo sabemos todos. El derecho de defensa y el derecho de contradicción, cuando esa persona declara, los detenidos tienen derecho a interrogarla a través de sus abogados, ¿no? Entonces, ese es el momento crítico porque se trata de ocultar su imagen, se distorsiona su voz y todo eso. Pero bueno, que sepáis que es una cosa complicada. Técnicas de investigación, no me entretengo. Dificultades en la investigación. Nosotros necesitamos que las mujeres sean valientes y llega un momento antes o después de que nosotros iniciemos la investigación, declaren lo que han vivido, porque tal como está la justicia o la legislación en nuestro país, el testimonio de la víctima es fundamental, ¿no? Y luego, bueno, los informes de las organizaciones, de las ONGs que las han asistido, cómo ha sido la situación de esta mujer y demás. Entonces, aquí dejo a Nelly, no sé si necesitas cambiarte de sitio. No. Pues si quieres te voy pasando. Me has dejado 5 minutos. A ver, yo quiero contaros las víctimas. Lo primero es la detección de las víctimas. ¿Cómo las detectamos? Nosotros salimos, en muchas ocasiones la policía sale, buscamos en clubs, en la calle, pero ahora con a raíz de la pandemia las víctimas se nos han ocultado en los pisos. Bueno, ellas no las... No se nos han ocultado, las han metido las organizaciones y se ejercen en los pisos. ¿Qué pasa? Que en los pisos, en muchas ocasiones, no sé si habréis estudiado cultura de derecho, las moradas, el derecho de la morada, no se puede entrar en los pisos. La policía no puede entrar en los pisos porque sí. Es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entráis a formar parte vosotros como parte de la sociedad. No cuesta nada tener un teléfono. Tenemos el teléfono de la trata y sobre todo el mail, que es trata, que os vais a acordar todos, trata@policia.es. ¿Es muy difícil de recordar? No. Nos escribís un email y os decís, mi vecina del cuarto izquierda se mudó y ahora alquila un piso y no para de entrar y salir chica, no para de entrar y salir clientes. Ya iremos a ver. Ya tendremos los medios de cómo entrar, cómo vigilar, para corroborar lo que nos decís, intentad, porque detrás de todo piso de prostitución, si están escondidos, hay una chica que está escondida, hay una chica que está oculta, hay una chica que está forzada. Y puede tener, y mi experiencia me dice que el 90% empiezan desde los 16 a los 23 años, 25. Mayores hay, pero menos, muchas menos. Y son niñas, chicas, niñas las llamo porque yo es que las llamo a todas las niñas. Son 13 años ya en lucha contra la trata, y todas, las conozco a todas, sigo a todas, y son mis niñas porque las conocí siendo niñas y siguen siendo niñas, a pesar de lo mayores que se han hecho muchas. Y eso es muy importante. Luego, una vez que se las localiza, una vez que las localizamos, les hacemos una entrevista. Una entrevista no lo entendáis como una entrevista, tiene nombre de entrevista porque hay que nombrar las cosas.
pero no es una entrevista, es hablar con ellas. Yo, los 13 años, que era la que más entrevistas he hecho en mi grupo, siempre la hacía de mano de una ONG, en este caso es aquí Médicos del Mundo, la hacíamos con unas asociaciones especializadas, como APRAN, como Proyecto Esperanza, como Diaconía, Amar Dragoste, infinitas, hay muchísimas. Y ellas estaban con nosotras y las chicas nos contaban su historia. No hace falta que te cuente al detalle, no hace falta, pero porque la vulnerabilidad, tampoco hay que juzgarlas cuando te cuentan su historia. Ellas no han tenido la suerte de vivir en nacer en unas familias como las vuestras. Vosotros vivís en una familia donde vuestros padres han pagado los estudios, donde vuestros padres os quieren, donde lo principal para vuestros padres es vuestro bienestar. Ellas muchas veces salen de sus países porque tienen que alimentar a su familia, porque son pieza fundamental de su familia para la subsistencia de su familia, aunque tengan 15 años, aunque tengan 16. Y su familia no se la puede juzgar porque la deje irse con una organización. Entonces es muy importante sentarte y escucharla. Y una vez que la has escuchado, es ya decisión suya si quiere denunciar o no. Afortunadamente, la trata de seres humanos en España es un delito público. Un delito público significa que la policía, sin denuncia y sin nada, podemos actuar. Empezar, aunque luego el peso, desafortunadamente, el peso de la prueba lo tiene que aportar ella por su testimonio, judicialmente hablando, la policía nos movemos. En el momento que la localizamos, en el momento que hablamos con ella, nos movemos. Eso es un delito público. No en cambio el de la violencia sexual, que se requiere de la denuncia de la mujer. Pero bueno, es un tema que ahora mismo nos estamos tratando, lo digo, porque lo han tratado antes. Y podemos actuar, y lo hacemos, intentamos. Y a poquito que nos digan cómo han venido, por dónde han venido, por dónde han entrado en Europa. Porque no es lo mismo que entre vía terrestre ahora mismo son las niñas africanas, desde África. No tienen por qué ser niñas africanas. Se han detectado redes que a través de Asia pasan a África y de África suben a través, porque ahora hay mucho vigilancia en el Mediterráneo, que ese es el debate de ayuda o no ayuda. En el caso es que la gente acaba afortunadamente en Europa y desde Europa las podemos ayudar. Entonces, a las mujeres que vienen de otro lado del Atlántico, esa gente no viene por vía terrestre, viene por vía aérea. Y entonces es importante que sepamos si irán por París, por Ámsterdam, por Madrid, por Lisboa, porque somos la Unión, y la Unión todos compartimos datos. Eso es otra cosa que tenemos, afortunadamente. La cooperación internacional a nivel europeo está siendo muy potente y cada vez más. Hay instituciones como Jazz y Europol que nos facilitan toda esta colaboración. Y una vez que ya las hemos entrevistado, las chicas todas gozan de unos determinados derechos, tanto a nivel social como a nivel económico, como a nivel asistencial, en todos los ámbitos. Tienen un derecho de que se encuentren en situación irregular, un momento, que la policía no va a llegar y puede expulsarlas, ni abrirles un procedimiento de expulsión. Si son detectadas como víctimas de trata, tienen el derecho a que, por su estatuto de víctimas, se queden en España, a una documentación, a que se las documente, una vez con la documentación, claro, una vez que ya tienen la documentación, son unas ciudadanas ilegales, no me gusta la palabra, pero bueno, regulares a todos los niveles, como tú y como yo, como cualquiera de vosotros o como yo, a su médico, a su empadronamiento, a su trabajo, a todo. Por eso es tan importante que también a través de la Brigada de Extranjería, de las brigadas provinciales, incluso de la Comisaría General, se las documenta. Pero todo empieza por una detección. Todo empieza porque nos ayudemos unos a otros. Porque igual que la prostitución, hablamos de la abolición y todo, una forma de abolir la prostitución es deteniendo a los malos. Y los malos son los que obligan. Porque no las obligan, también las obligan a través del vudú. Y hablando de la chica que la grabaron el tatuaje, que es en la muñeca, se la grabaron. Aparte de tener 17 años, tenía una minusvalía del 23%. Una minusvalía reconocida en su país del 23%. Esa fui yo la que le llegó al médico. ¿No os imagináis? La habían pegado con un cable de teléfono. ¿Cómo tenía las piernas? Para la cultura, era rumana, para la cultura rumana el pelo largo es indispensable. Le habían afeitado la cabeza. ¿Y las cejas? Y las cejas.
Le habían quitado todo, le habían medio arrancado las pestañas. Todo lo que te puedes maquillar como chavala de 17, 18 años, tus pestañas, tu rímel, tu colocarte tu pelo, todo eso lo habían arrancado. Ese es uno de los casos. Otra niña, la de, que he visto a ella como decía, ¿cómo es posible que meta a la niña dentro del coche? Imaginaros dónde guardan los papeles vuestros padres, en la guantera, arrancar todo eso, meter a una persona y volver a poner el plástico. Ese juicio le tuvimos en abril. En abril, por ese caso. Esa niña vino ahí. Una quemadura. Llevan las al médico. Le ocupaba la quemadura del motor, todo esto. De haber estado así. Como comprenderéis, muy grandes no son para meterse en esos sitios. Muy mayores, muy voluminosas, no son. Son chiquitas, maleables, vulnerables. Yo solo quiero que quede conciencia que la lucha contra la prostitución, la lucha contra la trata, es un problema social. Y hay que cambiar leyes. Y empieza por la nuestra. Las denuncias. Avisando, si es que no hace falta que hagáis una denuncia formal de sentaros delante de un policía y denunciar. Decidme lo que conocéis. Decidnos una glorieta donde se ponen chicas que aparentemente incluso son niñas, que podrían tener vuestra edad, que con vuestra edad que se prostituye. ¿De verdad que creéis que hay alguna chica que se quiere ir con gente por el primero que pasa? ¿De verdad? Los chicos, tu hermana, tu madre, tu tía, tu novia. ¿De verdad pensáis que se van a querer ir con tíos muy mayores, sin duchar y sin nada? ¿De verdad lo pensáis? ¿Que alguien hace eso porque quiere? Por eso es la reflexión que le digo, que ¿la haréis porque quisierais o porque os obligan la necesidad de las circunstancias con una persona? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, la que quieras. Yo tengo una pregunta y es a la hora de cuando vosotros encontráis un piso, ¿vale? Y queréis intervenir al piso, ¿el procedimiento legal cómo es? Porque creo que necesitáis un permiso. ¿Cuántas horas se tardan más o menos en conceder ese permiso? ¿O cuánto tiempo tiene que pasar más o menos para que intervengáis? A ver, para que nosotros eso puede pasar o un ratito o muchas horas, pero yo se lo tengo que pedir al juez. Y el juez, para que me lo autorice, tengo que yo demostrarle que a ciencia cierta, aunque ahí viva una persona, ahí se está explotando o hay prostitución y es posible que haya alguien explotado. Entonces, aparte tengo que reunir indicios que se llaman pues entran y salen personas que no viven, posiblemente que son clientes, yo no lo que son clientes, son señores que van y pagan a mujeres. Que viven ahí, que las chicas, entran y salen muchas chicas, que no varía, que a lo mejor permanece una fija, pero no es. Yo tengo a través de métodos policiales, pues sobre todo es vigilancia, como sale en la tele, ponernos en la puerta del portal y esperar, y a todo el que salga, entrar a hablar con él, a los vecinos, hablar con ellos, si es verdad, no es verdad, a qué horas entran, a qué horas salen, y durante el tiempo, a todas horas, ya sea por la mañana o la tarde o la noche. A ver, en definitiva, el derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional, ¿no? Entonces, nosotros, salvo que sea algo necesario, urgente, porque lo estemos viendo que se está cometiendo el delito y tenemos que salvarle a alguien de eso, que lo estamos viendo, si no, tenemos que pedir una autorización judicial. Tenemos que pedirle al juez de instrucción, o juez de guardia, al que esté, una autorización judicial, para que ese juez nos conceda esa autorización para entrar por la fuerza a ese domicilio y luego hacer un registro, que también es lo que se suele hacer, ¿no? Tenemos que fundamentar, que es lo que te está diciendo Nelly, que ahí se está cometiendo un delito, que hay una persona que está siendo privada de sus derechos, lo que sea. Entonces, ¿eso cómo lo fundamentamos? Pues a base de todo lo que vamos aportando, vigilancias, testimonios de vecinos, testimonios de organizaciones, intervenciones telefónicas, por lo que dice uno en la investigación, todo. Y entonces, cuando nosotros ya tenemos todo ese lote de
indicios objetivos de que ahí se está cometiendo un delito y de que ahí está el delincuente que queremos detener, pues le pedimos al juez una orden de entrada y normalmente registro, porque luego queremos aportar todas las pruebas que contenga esa persona en la casa, ¿no? Se lo pedimos el juez. ¿Cuánto tiempo? La ley dice que en 24 horas no lo tiene que conceder el juez, pero en este país los jueces no hacen muchas veces, en 24 horas se convierten muchas veces en que la policía estamos esperando una semana a que el juez se decida a darnos la entrada de registro. Ese tiempo es tiempo que perdéis, porque si esas personas están en una situación de vulnerabilidad, es tiempo que claro, es ya. algo que se puede solventar, yo qué sé, en un minuto no, vamos a ser sensatos, pero en 1 hora, 2 horas, se prolonga cada vez más y la situación de vulnerabilidad aumenta más, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que pasar. Ya. La próxima vez vamos a invitar a un juez, que es para que no se lleve toda la responsabilidad de la policía, invitamos a un juez, ¿de acuerdo? Bien. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias, Media. Bueno, terminamos, que tienes un tiempo escaso. Sí, bueno, yo tengo con Lourdes, una ¿tienes una presentación? Agradecería si me la pasarais. Sí, a ver cómo... Tú que eres experto, Miguel Ángel, a ver si la localizas. Es esta, ¿no? Nada, no os preocupéis porque yo voy a ir... Lourdes Nieto, esta. Exacto. Entendido. Bueno, muy bien. Adelante. Pues yo voy a tratar de resumiros el trabajo que hacemos desde Médicos del Mundo. En el programa ponía intervención sanitaria. Bueno, Médicos del Mundo lo que hacemos es más bien intervención sociosanitaria o psicosocial, porque entendemos la salud en su enfoque biopsicosocial, ¿no? Entendemos que las personas son sujetos de derechos y entonces pensamos que tenemos que trabajar por garantizar esos derechos y en concreto el derecho a la salud. Entre las cosas que hacemos, trabajamos con personas migrantes, trabajamos con mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual y también trabajamos en la prevención para niñas y mujeres que pueden ser víctimas de la mutilación genital femenina. Antes lo decía Mabel, nosotras vemos la prostitución y la trata como dos realidades que son indisociables, ¿no? Es muy difícil hacer una separación entre una y otra, creemos que se retroalimentan, ¿no? Que una no se daría sin la otra y viceversa. Creemos que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y que solo se puede dar en sistemas asimétricos de poder entre hombres y mujeres. También lo comentaba Mabel y lo decía antes Rosario. Vemos la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Pues porque en el trabajo que hacemos diario con estas mujeres vemos que la prostitución tiene consecuencias negativas para su salud, tanto para su salud física como para su salud mental. Y bueno, porque también creemos que está sustentada en la desigualdad, en el sistema patriarcal capitalista, en la desigualdad tanto social como económica, como por supuesto de género. Y luego una cosa muy importante que hay para sustentarla también es la masculinidad hegemónica, ¿no? El uso que hacen o el concepto que tienen los hombres de las mujeres que están en esa situación, ¿no? Vemos testimonios de hombres, en Médicos del Mundo utilizamos el término prostituidores, pero lo que llamamos y conocemos todas como puteros, ¿no? Cómo se refieren a las mujeres que están en situación de prostitución, cómo hablan del acto de consumir prostitución, ¿vale? Por eso no podemos tener otro posicionamiento desde una mirada feminista que el abolicionista. Ha explicado muy bien Rosario cuál es el posicionamiento abolicionista. El posicionamiento abolicionista muchas veces el discurso reglamentarista lo quiere confundir con prohibicionismo y no tiene nada que ver con el prohibicionismo, ¿no? En el posicionamiento abolicionista se trata de no culpabilizar nunca a las mujeres. Se trata de estar al lado de ellas, de ofrecerles alternativas, ¿no? Hay veces que cuando te rebaten el posicionamiento, desde posiciones reglamentaristas, nos dicen, bueno, es que son mujeres que no tienen otras alternativas, entonces es su medio de vida. Ya, pero es que no es justo que no las tengan, ¿no? Es que lo querríamos para nosotras, lo querríamos para nuestras amigas, para nuestras hermanas, para las mujeres que queremos, pues si no lo queremos para otras mujeres, pues si no lo queremos para nuestras mujeres, para las que queremos, ¿por qué lo queremos para otras? ¿No?
aparte de centrarnos en el apoyo a las mujeres, que es básico y fundamental, y yo creo que tiene que ser el primer paso, también paralelo creemos que hay que establecer medidas punitivas para los puteros y los proxenetas, ¿no? Creemos que la educación afectivo-sexual es muy importante para las generaciones futuras, pero es cierto que los hombres que ya son puteros, es difícil que la educación afectivo-sexual pueda hacerles cambiar su visión de la prostitución. Entonces, para estos hombres que ya tienen normalizado absolutamente el consumo de prostitución, pues hay que establecer medidas punitivas a través de la legislación, incluso a través de multas o incluso a través de penas de cárcel, ¿no? ¿Qué pedimos desde Médicos del Mundo a los gobiernos? Bueno, pues lo primero que pedimos es un plan de inserción sociolaboral que dé alternativas a estas mujeres. Pedimos la modificación de la ley de extranjería. ¿Por qué? Porque es muy importante que estas mujeres que están en situación irregular puedan estar en situación regular para que puedan acceder al mercado de trabajo. Es algo fundamental porque el 90% de las mujeres que están en situación de prostitución son mujeres migrantes y si no tienen esa regularización es muy difícil que puedan acceder al mercado de trabajo. Pedimos la creación de programas de acompañamiento psicosocial, también fundamental. Comentaba Rosario, la recuperación de las víctimas, ¿no? Es uno de los primeros pasos también. La desincentivación del consumo de prostitución a través de políticas de educación basadas en la igualdad, ¿no? Y importante también que se incorpore en el Código Penal, ya lo hemos dicho varias veces, la tercería locativa, ¿no? ¿Qué hacemos en Médicos del Mundo para trabajar este tema? Médicos del Mundo trabajamos a través de un abordaje integral en todas las temáticas, en esta también. Lo que hacemos es, hacemos intervención, hasta ahora estábamos haciendo intervención psicosocial, hacíamos acompañamiento para informar y acompañar a las mujeres en cuanto a los trámites de tarjeta sanitaria o a otros recursos sociales. Ahora y recientemente, como novedad, os cuento que tenemos un trabajo conjunto con otras organizaciones que se dedican también al tema de la prostitución y la trata en cuanto a la inserción sociolaboral, que vamos a poner en marcha ya, lo estamos poniendo en marcha ya, y vamos a empezar a trabajar también con menores tuteladas, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar en esos dos ámbitos que hasta ahora no estábamos tocando en Médicos del Mundo. Recogemos esos testimonios de esa intervención que hacemos con estas personas y esto lo llevamos para hacer sensibilización y educación para la transformación social. Nos parece fundamental, ¿no? El hecho de que se hagan pues, actividades como esta, ¿no? Donde se pueda hablar de prostitución, donde se pueda hablar de trata, donde se pueda hablar de explotación sexual, se hable en los institutos, que se hable en la universidad, que se hable a la población en general también, ¿no? Lo hacemos a través de actividades como pueden ser pues eso, charlas en institutos, hasta exposiciones, cineforum. Y luego otra pata fundamental del abordaje de Médicos del Mundo es la incidencia política. El pedir a los gobiernos y a las personas que tienen las obligaciones para garantizar los derechos de estas mujeres, pues que intercedan por ello y que realmente garanticen los derechos a estas mujeres. Os detallo un poquito más lo que hacemos dentro de la intervención. Como os decía, en la intervención veníamos haciendo hasta ahora una intervención psicosocial, hacíamos información y orientación y derivación al sistema público de salud y otros recursos. De hecho, tenemos algún acuerdo con el Hospital de Alcázar de San Juan para poder, nosotras tenemos el papel, y por ese contacto directo que tenemos con las mujeres, hacemos un poco de puente entre ellas y el sistema de salud o la administración. Ahora vamos a empezar algo que estábamos pidiendo y que hasta ahora hacíamos a través de otras organizaciones que sí que lo tenían, era el tema de la asesoría jurídica, sobre todo por el tema que os cuento de la regularización de estas mujeres, ¿no? Y otra cosa muy importante que tampoco teníamos y que queremos empezar a poner en práctica ahora, que vamos a poner en práctica, es el servicio de intervención psicológica, ¿no? Que es fundamental, el tema de la recuperación. En cuanto a la inserción sociolaboral, os detallo un poquito más, vamos a trabajar sobre todo en la formación prelaboral. Estamos haciendo un desarrollo de itinerarios personalizados, vamos a hacer talleres para el emprendimiento también y estamos haciendo una prospección para ver cuál es apoyar en el proceso de inserción y coordinación también con el sector privado.
En cuanto al trabajo que vamos a hacer con el acompañamiento a menores tutelados y tuteladas, estamos viendo, además, que es un punto fundamental, lo vimos en el Ministerio cuando nos propuso este trabajo, el incidir ahí porque se está viendo que es un foco de captación para mujeres que ejerzan la prostitución o menores que ejerzan la prostitución en los centros de menores, ¿vale? Entonces, es importante que estemos ahí y lo que vamos a hacer es formación a profesionales que están trabajando con estos menores y estas menores, talleres dirigidos a ellos y ellas, un sistema de acompañamiento a menores identificadas en situación de riesgo de trata o explotación sexual y un servicio de atención psicológica o social especializado para los menores víctimas de trata o explotación sexual. Vale, en cuanto a sensibilización y EPTS, que esto sí que lo veníamos haciendo ya, lo que os contaba antes, hacemos talleres con población joven, nos gusta bastante, sobre todo, poner el foco en los módulos masculinizados, ¿no? Los módulos pues, de mecánica, los módulos donde hay mayoritariamente chicos jóvenes, ¿no? Nos gusta estar ahí y ver, pues, porque sí que es verdad que notamos como que bueno, algo les hace clic, ¿no? Es como que ven muy normalizado el tema de la prostitución, pero cuando tú les cuentas la realidad, además, las compañeras que trabajan en intervención pues tienen ese contacto directo y cercano con las mujeres que están en esa situación. Entonces, cuando tú les cuentas lo que supone para la vida de estas mujeres, lo que supone para su salud mental, física, el trauma que deja el haber estado en esa situación durante años, pues es verdad que al final pues les llega, ¿no? Lo dejan de ver como algo normal, como algo que forme parte del ocio y se empieza a ver como una vulneración de derechos, que es lo que es. La sensibilización, lo que también venimos haciendo es formación a profesionales, tanto del ámbito sanitario como social, como a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también. Y bueno, y como os comentaba, a la población en general, a través de charlas, a través de Cineforum. Ahora estamos utilizando el documental de Mabel Lozano, el Proxeneta, y bueno, también exposiciones y jornadas. De hecho, tuvimos la semana pasada nuestras jornadas anuales sobre prostitución y trata. Vale. En incidencia política, como os decía, el objetivo es pues, el que los titulares de obligaciones, les llamamos en Médicos del Mundo, las personas que tienen obligaciones, los políticos, las políticas, las instituciones, garanticen los derechos a todas las personas, ¿no? Luego, otra cosa fundamental es el trabajo en red. Trabajo en red con otras organizaciones, como os decía antes, por ejemplo, en la figura jurídica que la teníamos, pues buscábamos otras organizaciones que sí que la tuviesen para poder orientar a las mujeres con las que trabajábamos. Con servicios sociales, por supuesto, fundamental. Con el sistema de salud, en nuestro caso también fundamental. Y luego con otras administraciones y con la policía, como comentaban ellos antes, ¿no? Aquí quería dejaros, bueno, tenemos dentro de esas actividades que tenemos que tienen que ver con la sensibilización y la movilización social, tenemos una exposición que se llama Posicionarte, que podéis buscar en internet. Son testimonios, esta exposición la tenemos tanto en formato físico como en formato online, y son testimonios de mujeres con las que hemos intervenido, testimonios reales, y bueno, a través de la fotografía se intenta transmitir ese sentimiento que ellas tienen, ¿no? Entonces, os he querido dejar dos casos de dos mujeres, hablaros un poquito de las mujeres supervivientes. Una cosa fundamental es trabajar siempre respetando el proceso en el que están las mujeres, ¿no? Hay mujeres que están preparadas para salir de la prostitución y hay mujeres que no. Entonces, hay que siempre trabajar desde el punto de vista del momento en el que están ellas, si están preparadas, si no están preparadas. Las mujeres supervivientes son mujeres con una gran fortaleza y resiliencia, ¿no? Y os quería dejar dos casos. Dentro de esa exposición hay casos de mujeres que están ejerciendo la prostitución a día de hoy, mujeres prostituidas, y luego hay dos casos de mujeres que sí que consiguieron salir de la prostitución. Y os quería leer los fragmentos de lo que ellas expresan, ¿no? De lo que ha sido su paso. En una frase como ellas transmitirían lo que ha sido su paso por la prostitución. Tenemos primero a Alicia, que nos dice, porque aunque yo haya sufrido mucho, de todo se sale, hay que tener fuerza de voluntad. No es fácil, hay muchos muros que saltar, es súper duro, hay que decirse, yo puedo, ¿no? Esa dificultad.
y esa fuerza y resiliencia que tienen que tener estas mujeres, que además, yo quiero decir aquí, es fundamental que las escuchemos, que las hagamos parte del activismo, ¿no? Que puedan transmitir el mensaje en centros educativos, que puedan estar en lugares donde se tengan que tomar decisiones, ¿no? Porque tienen esa experiencia de vida. Otro de los testimonios es el de Felisa, que ella dice: te sientes un objeto hecho pedazos, que una vez que se rompe está roto aunque lo pegues. Esas grietas son parte de ti, cicatrices que tienes dentro. Bueno, aquí habla un poco del tema del trauma, ¿no? El trauma que les queda a las mujeres, que es para toda la vida y que es similar al trauma que sufren personas que han sido víctimas de torturas. O sea, imaginaros hasta qué punto. Y hasta aquí llegaría mi intervención, solamente deciros que vosotros y vosotras que vais a ser futuros profesionales del ámbito social, podéis formar parte de organizaciones como Médicos del Mundo. Médicos del Mundo es una organización con base asociativa, está compuesta por personas voluntarias y activistas que estamos comprometidas con los derechos humanos. Yo, sin ir más lejos, soy sanitaria, pero no soy la presidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, pero soy voluntaria. O sea, podéis también buscarnos, estamos en redes y bueno, y podéis trabajar tanto en este ámbito, dentro del ámbito de la intervención en prostitución, como en otros que trabajamos. Y por mi parte nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel, Mérida, Lourdes. ¿Alguna pregunta? Tenemos un par de minutos. A ver, ¿alguna pregunta? Allí. Presentaros, por favor. Que no, que os presentéis cuando habléis. Tu nombre. Perfecto. Quería saber, en Madrid está la calle Montera, famosa de Constitución. Quería saber si habéis intervenido alguna vez y por qué chicas jóvenes viviéndose en la calle o vendiéndose a hombres. Únicamente que se ve en Madrid fácilmente. Es que no te he entendido la pregunta. En la calle Montera, sí. ¿por qué sigue después de los años habiendo procesos? El tema que hemos contado de las chicas rumanas es las chicas se refiere a la prostitución en la calle Montera. Y sí, se interviene. ¿Qué pasa? Que no es ilegal ejercer la prostitución. Y por mucho que te entrevistes con ellas y hables con ellas, ellas siempre te manifiestan que lo hacen libre. Y se las sigue. Pero no hay resultado. Sí se interviene, y se interviene mucho. Y se habla mucho con ellas. Y se habla no solo directamente de la policía o a través de las organizaciones que ellas se desplazan de forma con menos miedo, porque al final ellas son la sociedad civil, se acercan más, ya sea con la excusa de que son Médicos del Mundo, que son una ONG, se acercan más a ellas y se intenta, pero no siempre se consigue. Como dice ella, también tiene que tener la mujer la voluntad o la valentía de dar un paso adelante. Y hay que aguardar sus tiempos, todo el mundo tiene sus tiempos. Ahí en la calle La Montera es lamentable porque es que ves a las chicas ahí que pues, normalmente son mayores de edad, pueden ser mayores de edad, y ves al proxeneta, que no sabes cuál de ellos es, pero los ves. No pasa, que son, o al que se está encargando de controlarlas, que está en la máquina, en el local de apuestas, enfrente, gastándose el dinero que gana ella, entre comillas, ¿no? Que saca ella. ¿Cuál es el problema que tenemos la policía? Que ¿cómo demostramos que esa mujer está siendo sometida contra su voluntad a eso? ¿Cómo lo demostramos? Ese es nuestro mayor problema, porque nosotros lo vemos, y si lo vemos, claro que lo vemos. Pero ¿cómo lo demuestras? Porque, como dice Emily, o sea, la prostitución, nos guste o no, en España es legal. Y además, beneficiarse de ello, salvo que sea contra la voluntad de la mujer, también es legal. Nos guste o no, pero es así. Entonces, la policía no tenemos herramientas para perseguir eso si no tenemos, o una denuncia no tiene por qué ser de la chica.
puede ser de otra persona, puede ser de una organización, como dice Nelly. Podemos hacer 20.000 vigilancias, pero al final nos pasa muchas veces que nos frustramos porque llegamos al juez de instrucción con un montón de horas de trabajo, de vigilancias, de tal. Si es que esta chica cuando la seguimos luego va y hemos podido ver cómo entrega lo que ha recaudado o cómo tal, o cómo la tiene. ¿Pero tienen ustedes un testimonio? No. Pues entonces, ¿cómo rompemos la presunción de inocencia de la persona? Ese es nuestro problema. Sí, luego yo una cosa que quiero apuntar con respecto a esto, que está un poco ligado a esto, es que nos encontramos ahora con un problema enorme, y lo comentaba antes Mabel, con el tema de la deslocalización de la prostitución, porque ahora cada vez es más difícil acceder a las mujeres. Antes estaban en prostíbulos, ahora hay mucha prostitución en pisos, no sabemos muy bien dónde están los pisos, dónde están esas mujeres. El tema de Internet es muy difícil controlar, el saber cómo acceder a estas mujeres y bueno, es un reto que tenemos ahí por delante porque con el tema digital, que es algo muy nuevo, que llevamos muy poco tiempo moviéndonos en ese ámbito, pues hay cosas que se nos escapan. Bueno, estamos fuera de tiempo. Yo quería simplemente agradeceros vuestra participación en esta mesa y lanzaros un par de mensajes en un par de minutos. Bueno, el primero es informativo. Iniciamos la sesión a las 4:30 de la tarde y siempre os pido puntualidad. Y es una sesión importante, y os explico por qué. Hemos querido darle una dimensión en países de origen a este seminario, ¿no? Porque siempre vemos la realidad acá. Cuentan de personas que vienen de allá. Hoy estábamos hablando de Colombia, por ejemplo, ¿no? De la compañera que nos contaba Mabel. Bueno, hoy vamos a tener organizaciones de Paraguay, de Colombia, de Perú y de Bolivia que trabajan directamente con mujeres que sufren la explotación sexual y que intentan ser un elemento de prevención respecto a los países de destino, ¿no? Por tanto, creo que es muy interesante, van a hacer un gran esfuerzo de estar con nosotros esta tarde vía Teams, así que os pido por favor a las 4:30, por respeto a las compañeras que van a estar esta tarde desde América Latina con nosotros, que estéis presentes a las 4:30 en el seminario. Y la segunda es una reflexión de lo que comentaba Lourdes, ¿no? Fijaros, ¿no? Yo estaba anotando cosas después del transcurso de esta mañana y la pregunta siempre es la misma, ¿no? ¿Y ahora vosotros qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer con toda esta información, ¿no? Ellos os han comentado una posibilidad que es denunciar todo lo que veáis, ¿no? Denunciar. No basta con mirar, hay que observar. Es una gran diferencia. Yo creo que una gran diferencia en la educación es enseñarles a observar, no solo a mirar. Mirar es fácil, observar es muy complicado. Ahí tenéis un primer ámbito que es la denuncia, ¿no? La denuncia ante cualquier circunstancia de explotación, de abuso que veáis a vuestro alrededor. Y la segunda, y es muy importante, ¿no? Y es el compromiso social y el compromiso universitario, ¿no? Hay un programa de voluntariado universitario en la universidad, muchos no lo conocéis. Os vamos a dar información hoy. Lo vamos a repartir ahora. Lo va a repartir Prado. Fijaros que es un programa que empezó hace un año en la universidad, no había un programa global, había acciones aisladas en distintas escuelas. Ya más de un centenar de vuestros compañeros están participando en este programa, que además tiene un reconocimiento de créditos, ¿no? Bueno, hoy aquí habéis tenido una oportunidad de escuchar organizaciones sociales que trabajan en este tema. Por tanto, podéis participar. Yo siempre lo digo, son 50 horas. 50 horas en el transcurso de toda una carrera universitaria. Así que yo espero que participéis activamente en el programa de voluntariado, porque cuando volvamos dentro de un año, os miraré a los ojos y os diré cuántos participáis en actividades de voluntariado, ¿de acuerdo? Y se puede participar desde cualquier disciplina universitaria. Todos sois útiles. Fijaros que en esta temática la podemos ver desde una perspectiva jurídica, social, educativa, psicológica, sanitaria. Por tanto, no hay excusas para no participar. Y quería terminar con esta reflexión. Yo siempre lo comento mucho con Juan Ramón, que es nuestro jefe que está ahí, y lo comentamos mucho en estos años que llevamos en la universidad. Fijaros, el desarrollo no se mide por el Producto Interior Bruto de un país. La mejor definición que yo he escuchado de un país desarrollado es su capacidad de compromiso social. Ese es el auténtico desarrollo. Y la segunda parte es que dentro de ese desarrollo es la importancia de la educación. Pues bien, la educación también se mide no solamente
por vuestras capacidades profesionales cuando terminéis vuestra enseñanza universitaria, sino si hemos sido capaces de generaros un elemento de ética, de valores y de compromiso social. Por tanto, hay que medir también la educación respecto al compromiso social. Ese es mi mensaje. Os miraré el año que viene a los ojos y os preguntaré cuántos estáis trabajando y activos en voluntariado social. Y estoy convencido de que cuando hemos elegido Talavera para esta campaña vais a responder. Con esa esperanza me quedo y nos vemos a las 4:30. Un saludo.